Buenas noches con todos. Vamos a continuar con este ciclo de conferencias organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, dentro del curso de analista de comercio exterior. Hoy, 1 de marzo, estamos empezando un mes nuevo, aplicando más casuística. Como podemos darnos cuenta, hoy nos encontramos en el caso número 19 dentro del curso de analista de comercio exterior. Y vamos a hablar acerca de KPIs en el proceso de preembarque. Es interesante porque vamos a justamente a raíz del tema del manejo logístico y el control logístico y documentario eh, que debe tener un analista de comercio exterior, que debe proponer las mejoras dentro de su trabajo, y eso es importante que lo sepan. También está la aplicación de estos KPIs, ¿no? De esa forma de medir tiempos, de volvernos más eficientes, no solo en cara a un proveedor de servicios, sino también en cara de proveedor de productos. En fin, eh, lo que nosotros buscamos básicamente cuando aplicamos estos KPIs, estas métricas de seguimiento, de control, tienen un trasfondo, y ese trasfondo principal es que en el caso de los proveedores, que es básicamente en lo que medimos sus servicios, sus productos, nosotros podamos utilizar el nivel de cumplimiento, que el nivel de cumplimiento basado justamente en lo que ya hemos negociado. Ustedes saben que el documento final de la negociación es la proforma invoice. Por ende, la proforma invoice tiene sus propios tiempos y tiene que cumplirse justamente los tiempos. ¿Ok? Nuestros proveedores de producto, nuestros proveedores de servicios logísticos tienen que cumplir con esos tiempos. Y esos tiempos están donde están pues pactados y firmados en la proforma invoice. No es algo que nos estamos inventando, es algo que está ahí. ¿Ok? Vamos a entrar rápidamente a materia, porque necesitamos que el tiempo nos alcance para explicar cuáles son los principales puntos de control, puntos críticos de control. Ahí voy a retroceder un segundo, porque aquí hay algo importante que debemos tener en cuenta. Estamos hablando de KPIs en el proceso de preembarque. En el proceso de preembarque, cada eslabón o cada etapa del proceso logístico de importación o el proceso logístico de exportación tiene sus propias tareas, sus propias actividades, por ende, tiene sus propias, eh, digamos, sus propios puntos, básicamente es así, sus propios puntos de control, ¿ok? Su propio punto de control. ¿Y hay que tener un control en el embarque? Sí, 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 sobre todo cuando hablamos de importaciones, o estamos dirigidos a campañas muy específicas, o tenemos embarques con tiempos muy específicos. De hecho, uno de los pilares fundamentales en la gestión de un analista de comercio exterior es básicamente reducir los tiempos de la logística de importaciones, debido a lo siguiente: se está ahora flexibilizando mucho el tema del manejo de inventarios. Como ustedes bien saben, ahora podemos tener manejo de inventarios terciarizados. Por el tema de la pandemia, todas las empresas, aparte de aumentar la terciarización, estos nuevos emprendedores que han aparecido en este último año, en el 2020, que sea por, de hecho sea todo eso bienvenido, no son justamente empresas estructurales físicamente, ¿no? Sino son traders o brokers internacionales que lo que buscan es terciarizar procesos, ¿no? Entonces, digamos que ustedes, lo que me están escuchando ahora, independientemente si trabaja en una empresa de comercio exterior o no, si son analistas de comercio exterior o no, tengan proyectos de emprendimiento a través de importaciones, ¿no? Entonces, ahí hay que ver qué tan importante es el control del embarque. No solo del producto, sino del servicio y del lead time, ¿ok? Porque vamos a tomar en base a los resultados, vamos a tomar algunas medidas con mucha anticipación, ¿ok? Y además lo vamos a utilizar para ver el nivel de cumplimiento de mis proveedores. Las mercancías que se transportan de un país a otro, obviamente suelen transportarse vía marítima. Digamos que
Si hablamos del comercio mundial, podemos decir que los embarques vías marítimas podrían significar, no sé, de repente el 80%. ¿Ok? Digamos así, el 80% de los embarques son a través de vía marítima, ¿no? A ver, entonces, bueno, esto sin duda no solamente es para vías marítimas, ¿no? Cualquier tipo de medio de transporte es en lo que nosotros enfocamos nuestros puntos de control. La logística detrás del transporte de mercancías es muy compleja. Por eso, del mismo modo, en lo que se logra ser parte del éxito del comercio internacional es porque estamos ahí, estamos aplicando puntos de control. ¿Qué es un KPI? Que es justamente el punto de control, que es lo que nosotros vamos a revisar el día de hoy. ¿Okay? Vamos a entablar puntos de control ligados a tiempos para que nosotros podamos saber si es que se está cumpliendo, si es que hay un porcentaje de cumplimiento mayor o menor a 50, 60%. Ya esos parámetros ya van a depender de cada empresa. Y esto es el comercio exterior, ¿no? Al igual que cuando hablamos de exportaciones también, ¿no? Para realizar la exportación de productos es necesario llenar una orden de embarque, aplicar algunos documentos, empresas transportadoras internas, servicios logísticos internos, y después hay un tema de control de aduanas en origen, y eso va a depender de la naturaleza del producto. Hablamos de agroexportaciones frescas, por ejemplo, normado por SENASA, o si hablamos de productos agroexportadores, pero procesados, entonces entra a traer DIGESA, ¿no? Entonces, en fin, hay una serie de puntos de control también previo a ser exportados. Por eso es que hoy vamos a trabajar netamente el preembarque. Preembarque. Aquí en esta lámina ustedes claramente pueden ver las tres etapas. Justamente es la intención, que nosotros vayamos manejando este tema, porque cada etapa tiene sus propias actividades. O sea, digamos un eslabón, cada uno tiene sus propias actividades, sus propias tareas, ¿ok? Entonces, tenemos un control de embarque y una logística de importaciones. En eso nos vamos a enfocar el día de hoy, ¿no? En hacer control de embarque y una logística de importaciones. Tenemos tres etapas, tres eslabones. El preembarque, el tránsito y también tenemos la nacionalización. Y qué importante es que vayamos a dividir, justamente, vayamos a dividir la logística de importaciones, porque hoy solamente vamos a trabajar los KPIs, los Key Performance Indicators de preembarque, ¿ok? Esos puntos de control de preembarque. Y tenemos distintos. De hecho, yo los invito, bueno, primero buenas noches a los que se van entrando al webinar del día de hoy. En manera de resumen, hoy trabajamos KPIs y puntos de control de la primera parte del preembarque, que es justamente la primera etapa de la logística de importaciones. Pero yo los invito a que hagamos un trabajo de incremento de KPIs. O sea, me refiero a que no nos quedemos solo pensando en el tema que son los que yo puedo indicar. De repente yo voy a indicar el día de hoy los KPIs o los puntos de control, digamos, clásicos, ¿no? Pero yo quiero que se quede claro esto, que quede abierto la posibilidad de que cualquier empresa puede marcar sus propios KPIs, ¿okay? Y sobre todo los tiempos. De repente los tiempos son distintos. Entonces vamos a empezar con el preembarque. Su propio nombre lo dice, preembarque, antes del embarque. Y armemos la historia y armemos el rompecabezas del principio. Ustedes saben que nosotros ya hemos tenido algunas conferencias que ya hemos hablado acerca de cómo captamos o cómo conseguimos proveedores internacionales. Muy bien, entonces, si tenemos proveedores internacionales con quienes entablamos un sistema de negociación, proceso de negociación, básicamente un proceso de compra, toda la negociación se centra en un solo documento. Ese documento es la proforma invoice, ¿no? Ahí sí, eso lo tenemos sumamente claro para empezar. La proforma invoice, documento el cual es el resumen de toda la negociación. Muy bien. Pero ese documento que viene a ser del contrato de compra y venta internacional, porque tienen el mismo valor,
a nivel mundial, a nivel de la Cámara de Comercio Internacional o de la OMC, la proforma invoice, que puede ser el contrato de venta, firmada por ambos, por comprador y vendedor, ¿no? Por importador y exportador, firmada por ambos, es previa a la emisión de una orden de compra. Entonces, el importador, en este caso, digamos nosotros, que estamos haciendo el caso de logística de importaciones, nosotros como compradores o como importadores, emitimos, eso es importante, emitimos una orden de compra y una orden de compra con características específicas del producto, cantidades, precios unitarios. Pero ¿en base a qué se va a hacer o se va a emitir esta orden de compra? Pues la orden de compra se emite en base a lo que tú firmaste con tu proveedor. De hecho, es, la orden de compra tendría que emitirse máximo 48 horas de haber firmado la proforma. Es lo que lo que se debería hacer, lo que normalmente se debe hacer. Durante las 48 horas posteriores a la firma de la proforma invoice, habría que emitir la orden de compra. Eso también es importante que lo tenga. Pero yo soy importador, yo soy el que firmó, el que ha firmado la proforma invoice con mi proveedor, pero también yo soy quien va a emitir la orden de compra. Entonces, no necesariamente yo, de repente hay un tema de un equipo, pero también puedo hacer KPIs internos, ¿no? Y saber si el equipo se está demorando las 2 horas, perdón, los 2 días que debería demorarse o se está tomando mayor tiempo. Eso es lo que nosotros deberíamos medir también internamente. Porque, pero no hay que tomarlo en aras de querer controlar al personal, sino hay que tomarlo con tema de repente peak seasons, me refiero a temporadas altas, cuando hay mayor cantidad de trabajo, el personal se puede demorar, ¿no? Entonces, por ahí no lo he considerado, pues, pero de repente ahí por ahí podemos también trabajar un poco de cómo controlar a nuestro personal dentro de importaciones, ¿no? Hay 2 días después de firmada la proforma invoice, máximo deberías haber emitido la orden de compra. Muy bien, entonces, cuando ya hay una emisión de orden de compra, ya hablamos de su primer KPIs, que está formado por el tema de seguimiento de producción y comunicación con los proveedores. Ok, yo ya tengo mi orden de compra, entonces ya puedo producir. Ahora, aquí abrimos algo también. Aquí abrimos algo interesante, porque firmo mi proforma a las 48 horas, 2 días, emito mi orden de compra y ahí también jala algo importante que hay que llenar en nuestro cuadro de seguimiento o de KPIs de preembarque, la forma de pago. Si la forma de pago es transferencia bancaria adelantada, también debería manejarse una situación de pago a los 2 días de emitir la orden de compra, ¿no? Igual, 48 horas. Pero si es una carta de crédito, también 48 horas de recibida la orden de compra, también se debería emitir la carta de crédito. Entonces, aquí seguimos hablando aún, todavía, seguimos hablando de personal, de KPIs internos, de los equipos de importaciones, a quienes deberíamos controlar también o tenemos un punto de control. Porque los proveedores básicamente dirán, no tengo carta de crédito, no tengo transferencia bancaria, de darse el caso, entonces yo no empiezo a producir porque necesito el dinero. Entonces ahí tengamos en cuenta esta situación, que básicamente es lo que nos van a indicar, es lo que nos van a solicitar. Y después, y esto ya lo vamos a tener que revisar a nivel empresa, eso sí es a nivel empresa, porque no todos tenemos el mismo tema de comunicación con los proveedores. Nuestros agentes de carga, quienes son nuestros proveedores logísticos, tienen que también asumir
el control de la operación, obviamente previo al embarque. Pero ¿por qué les mencionaba que va a depender de la empresa? Va a depender de cada empresa importadora o de cada proyecto de importación. Por lo siguiente, porque ahí se dan cuenta, tenemos un tema de negociación con los proveedores, perdón, comunicación con los proveedores. Entonces, de proveedor a proveedor, a mi proveedor de servicio, digamos, mi proveedor, mi operador logístico, tiene que comunicarse con el proveedor, con mi proveedor de producto. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Entonces, la pregunta está ahí. ¿Cuántas veces? Contando o a partir de qué fecha es la que debería nuestro operador logístico tener el primer contacto con mi proveedor. Yo le voy a marcar las pautas generales, ¿no? Ya va a depender, como le digo, de cada empresa importadora. La primera comunicación debería ser a los 2 días de emitida la orden de compra, justamente para confirmar con el proveedor si es que ha recibido el orden de compra y tener el primer contacto, presentarse al proveedor de productos diciendo yo soy el operador logístico, el proveedor, conmigo vas a coordinar el tema del embarque, etcétera. Entonces, en algunos casos, algunas empresas prefieren hacerlo 2 días, 48 horas máximas después de haber emitido la orden de compra. Algunas otras empresas prefieren hacerlo 2 días o 48 horas posterior a la emisión de la carta de crédito o el adelanto o la transferencia bancaria adelantada, ¿no? Eso ya va a depender cómo lo ajusten ustedes. Pero en todo caso, lo ideal sería que sea, yo preferiría, en mi punto de vista, que sea a través de la emisión de la orden de compra. La emisión de la orden de compra. Entonces, al haber una orden de compra emitida, que tiene que directamente dársela al operador logístico, también debe estar, de repente, digamos, podemos trabajarlo de esta manera, porque a veces hay empresas que no tienen un sistema, hay otras empresas que sí tienen sistemas. Entonces, como estamos en este camino del emprendimiento, de que todos somos nuevos en esta parte del comercio exterior, y vamos a trabajar con lo que tenemos. ¿Okay? Eso está muy bien, está finalmente indicado. Nosotros podemos trabajar de la siguiente manera. Nosotros emitimos la orden de compra, me refiero a nosotros como importadores, y cuando se le enviamos al proveedor, a nuestro proveedor que sea de China, de Estados Unidos, de Brasil, en fin, cuando se le invitamos a nuestro proveedor, podemos ya poner en copia a nuestro agente de carga, a nuestro operador logístico, y él, al estar en copia, va a también tomar sus propios KPIs y saber, ok, yo hoy día lunes, 1 de marzo, he recibido una orden de compra o estoy en copia de una orden de compra, entonces está el proveedor en copia, ya sé quién es el proveedor, ya conozco los datos, entonces el día miércoles, ¿no? 2 días, 48 horas, yo tengo mi primer contacto con él. Y ese primer contacto va a ser presentarme, saludar, lo que se lleva las partes importantes, iniciales, y explicarle que con él, con esa empresa, es la que va a realizar básicamente el tema de la coordinación de embarque. Esa sería la primera comunicación, ¿no? Y hay que marcarla para saber si se ha cumplido. ¿Okay? La segunda, ya, podríamos decir que puede haber una comunicación para saber cómo va la producción. Y puede ser 30 días antes de la fecha de embarque. 30 días antes de la fecha de embarque, el operador logístico, mi proveedor de servicios también, en contacto con mis proveedores y marcar 30 días antes cómo va la producción. Digamos que tendrías que embarcarme a fines de mayo y yo, más o menos a fines de abril, estoy contactándome contigo para que me comentes cómo vas con el tema de la producción. De repente el proveedor ahí levanta un tema como que no va a cumplir la fecha, que puede darse el caso. Entonces, al no cumplir la fecha, es el operador logístico quien maneja también este tipo de KPIs y sale a justamente dar la información a nosotros los importadores.
Y tenemos ahí ya dos comunicaciones, las principales, diría yo, ¿no? La recepción o presentación y cómo va el tema de la producción, el cual va a ir alimentando. Lo ideal es no cambiar las fechas iniciales, ¿no? Sino hay que ir abriendo, digamos, si trabajamos en un Excel sencillo, eso tenemos que hacerlo, porque trabajamos en un Excel sencillo, no tenemos un sistema, estamos haciendo KPIs nosotros mismos, no hay ningún problema, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, ir alimentando, vamos alimentando, pero no modificando las fechas iniciales, ¿vamos? Podemos ir abriendo unas celdas adicionales para el control, para unos controles, pero no cambiando las fechas, porque al cambiarlas perderíamos el control del cumplimiento. De repente el proveedor modificó la fecha de embarque, entonces podemos poner una celda de nueva fecha de embarque, o el término de la producción, o si contestó o no contestó la orden a la recepción de la orden de compra. En fin, entonces lo ideal es que vayamos avanzando, pero que no vayamos modificando, que eso es lo principal, no vayamos modificando las fechas iniciales. El segundo punto de control que podemos ubicar también en esa primera etapa de preembarque, el segundo punto de control es el tema de la solicitud del booking por parte del proveedor con el agente de carga o la línea naviera al cual haya sido designado, ¿no? Entonces, hay un momento en el que previo al embarque tiene que tener y gestionar ese espacio, ¿no? Denominado booking. ¿Okay? Y esto siempre va de la mano de la evidencia del rotulado de la mercadería. Eso es muy importante. Aquí sí necesito que todos pongan muchísima atención porque es algo que normalmente no se toma en cuenta cuando se hace KPIs, pero yo les recomiendo por experiencia personal que tengan muchísimo cuidado con este tema de la evidencia de rotulado, sobre todo si estamos ahorita en un camino de emprendimiento y somos nuevos, y por más nuevos que seamos, lo que necesitamos es no tener ningún problema en cara a aduana, no tener ningún problema en cara a la nacionalización ni al transporte, ni a la entrega de documentos, si el documento se entregó al banco porque fue carta de crédito, transferencia, en fin. Entonces, el segundo punto de control, o los otros siguientes puntos de control, es el tema de la emisión del booking. Cuando el proveedor solicita un booking, ya sea a un agente de carga, ya sea a una línea naviera. Más o menos a nivel mundial, si hablamos de un promedio, digamos que hablamos de 15 días. ¿Okay? Eso tenemos que tenerlo sumamente en cuenta. 15 días. Ok, para esos 15 días, antes de la fecha de embarque del ETD, del Estimate Time Departure, que es la fecha que se negoció, debería tener solicitado el booking, que debe tener un booking. Entonces, es muy simple jalar fechas, ¿no? Del ETD jalamos 15 días y es la fecha en la que debería tener el booking. ¿Sí o no? Sería la siguiente restricción. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Entonces, seguimos ampliando celdas importantes, porque esas celdas importantes son las que nos van a indicar el porcentaje de cumplimiento de los proveedores. Acá lo que a nosotros nos importa es el tema del cumplimiento de los proveedores, para que después, justamente, nosotros podamos medir su eficiencia. A ver, por aquí tengo un comentario. A ver, anoche esta pregunta, ¿este webinar queda grabado? Sí, sí, claro que sí. Este webinar está siendo compartido por Camex en redes sociales, pero igual queda guardado ya en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar las veces que deseen. Bien, entonces, siguiendo en esta segunda parte, también tenemos el tema de la evidencia de rotulado. Y esto lo de rotulado, que no se aplica mucho, yo les recomiendo que lo tengan bien en claro por lo siguiente. Miren, si tú eres nuevo, eres un importador nuevo, vas a empezar un nuevo negocio, en fin,
has contactado a tu proveedor, digamos, a través de Alibaba, ya hubo envío de muestra, ya le aprobaste, negociaste, carta de crédito, orden de compra, en fin, todo el proceso previo, ¿no? Seguimos en el preembarque. Este KPI es importante porque el proveedor debe enviarte evidencia. Y la evidencia rotulado me refiero a fotos o videos en el que claramente tú puedas ver que viene con la etiqueta adecuada y con la información requerida por nuestras autoridades. Los productos que no son restringidos, digamos, por ejemplo, yo me acuerdo que veíamos unas tazas, unos MAG, unas tazas blancas, que se hicieron una compra que la querían importar para un servicio de serigrafiado posterior. Para ese tipo de producto no es un producto restringido. Sin embargo, para poder pasar nuestra aduana, tiene que venir una etiqueta que dice hecho en, ¿no? Hecho en China, hecho en Indonesia, hecho en, ¿no? Y importado por el nombre del importador, listo. Okay. Entonces, el proveedor te puede decir, sí lo hice, pero si no dejas evidencia, el producto llega, no tiene la etiqueta, sale el canal rojo y la autoridad se da cuenta de eso, justamente vienen los problemas. ¿Podemos evitarlo? Claro que podemos evitarlo. Porque usted dirá, profesor, yo soy nuevo, y como soy nuevo, lo que voy a hacer es un aforo previo, o sea, aperturar mi contenedor en el puerto para asegurarme si el proveedor cumplió. O sea, sí, sería también una salida, pero estás generando costo. Sigues aumentando el costo, ¿no? Y el tiempo. Cuando esto se puede evitar, claramente está con estas evidencias, ¿no? Envió el proveedor, sí. ¿Cuándo? 15 días antes, porque si ya solicitó el booking, ya también tiene la mercadería lista. De repente podemos ajustar un poco el tiempo, ¿no? De repente podemos vincular el envío de la evidencia rotulado con con este siguiente punto crítico, punto de este KPI, este siguiente KPI, KPI número 3. De repente podemos vincularlo con esto, porque este KPI, este punto de revisión, habla acerca justamente de la revisión de documentos de embarque. ¿Pero qué tipo de documento? Pues documentos en draft, documentos en borrador, porque si nos damos cuenta, no podemos hablar de documentos originales si es que no han pasado por las manos del importador para chequearlos, para que tenga el ok. Que es importante que tengamos el ok de nuestro agente de aduana y que nos diga, ok, esos documentos están bien emitidos. Por eso solicitamos documentos en draft, borrador. ¿Cuándo? Normalmente hay empresas que lo solicitan 7 días antes. Yo creo que me quedaría con 5 días antes más que suficiente. 5 días antes de que tengamos que la mercadería haya zarpado, 5 días antes, enviar los drafts, los documentos en borrador, los revisamos en conjunto con nuestro agente de aduana y ya está, listo. Y ya está, entonces ahí tenemos ya un go antes de. Entonces, podemos aprovechar también y vincularlo con el punto anterior, que es envío evidencia de rotulado, ¿no? O sea, por cada uno enviar las fotos o en un PDF las fotos de las etiquetas de cada producto, bueno, no de toda la mercadería, de repente podemos trabajar en base por cada ítem, por cada modelo, qué sé yo, podemos trabajarlo así. Y finalmente, y este es el último punto de control dentro de la etapa de preembarque, porque estamos en la etapa de preembarque recién, ¿okay? Etapa de preembarque. Ya es la presentación y envío de documentos de embarque. Ustedes dirán, pero ¿hay una necesidad de poner un punto de control ahí? Sí, porque la mercadería, y eso ha pasado a varias oportunidades, la mercadería puede haber llegado y los documentos todavía ni siquiera se emiten. Pero yo ya leí al proveedor el ok antes que la nave zarpe, sí, pero no le hiciste seguimiento.
no hubo un KPI que controlara que el proveedor esté cumpliendo y esté emitiendo los documentos a tiempo. ¿Ok? Ojo con eso, que es importante. Si es una carta de crédito, recordemos que la UCP 600, que es justamente la norma internacional que marca el comportamiento, los usos y costumbres de las cartas de crédito a nivel internacional, la UCP 600, indica que el proveedor puede o tiene hasta 21 días máximo de la fecha de embarque para presentar los documentos al banco. Los proveedores, sobre todo los chinitos, justamente se van a presentar el día 21, mientras que se contactan en los bancos sábado, domingo, ya la mercadería llegó. Entonces, ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Aquí es donde nosotros justamente debemos poner nuestros ajustes, nuestros candados y medir nuestro KPI. Tienes 10 días o 15 días, ustedes ya lo deciden, para presentar tus documentos en el banco. Si es transferencia bancaria, ya tienes 48 horas de recibido el dinero para enviarme los documentos por courier. Y, por favor, el número de courier para yo hacerle seguimiento por dónde van esos documentos. Eso también es importante. Entonces, al final lo que vamos a tener, y eso se van a dar cuenta ustedes como analistas de comercio exterior, se van a dar cuenta también, que hay un momento del curso en que vamos a tener una sábana de seguimiento. Hoy estamos trabajando solamente el preembarque, ¿no? Estamos trabajando la primera etapa, pero hay un momento en el que vamos a tener una sábana de información y de KPIs y de fechas y de restricciones, y cada uno de ustedes puede ir alimentando eso como mejor les parezca, ¿no? Adecuarlo básicamente al core business de su proyecto o de su empresa. Entonces ahí sí los invito a que hagamos un poco de revisión interna, de FODA interno para saber qué es lo que nosotros necesitamos. A ver, un casito que vamos a trabajar ahorita, que resume, básicamente resume todo lo que nosotros hemos venido conversando hasta el momento, que es interesante, va a ser un Excel muy sencillo, que lo vamos a hacer juntos, en fin. Y va a hablar acerca del control de tiempos y documentos justamente en la etapa de preembarque, ¿no? Que es la etapa en la que nosotros nos encontramos. Muy bien, la etapa de preembarque. Y aquí habla de una empresa comercializadora. ¿Sí? Una empresa comercializadora de categoría home center, o sea, de casa. De hecho, la empresa se llama Mi Casa, digamos, tipo Sodimac, así, algo similar. Home Depot, así. Está programando su primera importación, ¿no? Interesante, porque a veces pensamos de que las empresas siempre han importado, y no, cuando estamos hablando de emprendimiento, hablamos de empresas que por primera vez van a importar, ¿no? Por eso estamos aquí. Me comentaba una pregunta, KPI. KPI, como su nombre lo dice, K de llave, Performance Indicator, es como que un indicador de cumplimiento. Es un indicador de cumplimiento. A ver, sigamos. Entonces, esta empresa que tiene su primera importación, línea de menaje, ok, se está dirigiendo por el tema de menaje, mercado chino, muy bien, con quien tenemos un tratado libre de comercio, por ende no pagamos impuesto arancelario. Al ser su primera compra, listo, la empresa necesita medir y controlar los tiempos en la logística de importaciones. Ajá, todo quiere controlar, perfecto. El contacto con el proveedor fue a través de una feria virtual, la Feria Virtual de Cantón 2020, ¿ok? Seguramente en abril del año pasado se tuvo este primer contacto, ¿ok? Se llegó a negociar con él y acá dice que se emitió una PI, ¿no? Una Proforma Invoice. Finalmente se emitió una Proforma Invoice, perfecto.
¿Cuándo se emitió? El 25 de diciembre. Ah, profesor, pero es feriado. No, nada. En comercio exterior no hay 25 ni primero de enero. Se trabaja igual. Eso para los equipos logísticos. Eso sí, pues siempre tenganlo claro. No, no se descansa. Menos ahora en pandemia. Entonces se emitió la proforma invoice el 25 y se emitió una orden de compra 2 días después, ¿no? Ajá. 48 horas después ya de firmada una proforma, ya hay que emitir su orden de compra. Muy bien. El embarque está programado para el 30 de marzo, listo, y en la negociación se estipuló de la forma de pago sería carta de crédito. Ok, entonces yo con esa información y con la información de la proforma, yo ya puedo sacar fechas, que lo que importa es sacar fechas para ver si lo están cumpliendo. Yo puedo poner un Excel con fechas que deberían ser basado en mi negociación y al costado abrir una columna de fechas reales que se dieron para poder ver si fue o no fue. Por ejemplo, acá me dice de que la proforma se firmó el 25 de diciembre. Perfecto, 25 de diciembre, fecha de proforma invoice. El 27 tienes que emitir la orden de compra, según los KPIs, los indicadores que estamos manejando. La fila siguiente puede decir la fecha real. De repente nos hizo el 27, se hizo el 30, se hizo el 2 de enero, pero al llenarla y al tener esa información ya me permite con una fórmula simple saber cuánto tiempo se demoró o cuánto tiempo se demoraron. Eso va a ser el sustento que yo voy a tener. A ver, vamos a continuar, vamos a seguir leyendo el caso. El proveedor TG Export Development ya ha sido capacitado por la empresa muy bien en los temas relacionados con tiempo, documentos, o sea, ya sabe cuándo tiene que presentar documentos, draft, en fin, y demás requisitos, ¿no? Rotulados, en fin, es importante. Esto que indica el caso es algo importante. Importante que tenemos que tenerlo en cuenta todos, ¿ok? Recordemos, acá es el curso de análisis de comercio exterior, pero no necesariamente somos una empresa importadora, ¿no? Pues, podemos ser emprendedores, pero debemos tener todo bien mapeado del comienzo. Y en este caso, ese punto es muy importante. No le puedes exigir o no puedes aplicar KPIs, indicadores al proveedor si el proveedor no sabe lo que tú necesitas. No puede decir mi proveedor no cumplió a enviarme los drafts 5 días antes de la fecha de embarque si es que él no lo sabía. Tú tienes que explicárselo y dentro de la negociación. Por eso es muy importante la comunicación. A ver, qué nos pide? ¿Qué eso nos solicita? Acá armar los principales KPIs de control de cada etapa de preembarque, de la etapa de preembarque, de cada actividad de la etapa de preembarque. ¿Ok? Esto está interesante, lo vamos a hacer entonces rápidamente. En un Excel sencillo, vamos a abrir esto. A ver. Listo. Acá están las fechas. Yo como les decía, ¿no? Actividad. Fecha. Requerida y fecha real. ¿No? Porque a veces tenemos una cosa es que cuando debió hacerlo y no. Y cuando. Ok, entonces acá nos quedamos con estos indicadores para tenerlo. Ajá, listo. Primero, vamos a ir con la fecha de PI, fecha de proforma. Listo. Y después tenemos la fecha de emisión de PO, o sea, de orden de compra. Fecha real de orden de compra. Miramos, por ejemplo,
La fecha de PI fue el 25 de diciembre, ¿no? Ahí dice 25 de diciembre del 2020. Listo. Listo, vamos a ampliar eso para que si no... Ya está. Ya, vamos a ver aquí. Ya estamos. Ok, fecha de emisión del PI. La fecha de emisión debería ser, y esto hay que hacerlo con fórmulas para que nos jale la información, que sería lo ideal. ¿Cuándo fue la fecha que se emitió el orden de compra? Digamos, el 30 de diciembre. Listo. ¿Cuánto se demoró? Cambiamos el formato de celda números. Ok. Si es que existe una demora. 3 días, ok. Hubo una demora de 3 días. Ok, ya. Listo. A ver, 32, vamos a poner acá. Y así vamos a armar. A ver, que así vamos a armar. Por ejemplo, primer contacto, proveedor. Primer contacto, proveedor real. Demora, vemos ahí una demora. Aquí vamos jalando nosotros, por ejemplo. ¿Cuándo debió ser el primer contacto? Dijimos a las 48 horas de haber recibido la... Listo. ¿Cuándo fue el contacto? El primer contacto fue el 5. Eso lo tiene que llenar nuestro mismo agente de carga, nuestro proveedor de servicios, ¿no? El 5 de enero del 2021. Vemos ahí una demora y así vamos llenando. Por ejemplo, les mencionaba la parte de envío de draft. A ver, por ejemplo, esto es importante. Fecha de PI, ya tenemos una fecha. Hay al costado que ponerle cuándo va a embarcar. ETD. Listo. ¿Cuándo dijimos que va a embarcar? El 30 de marzo. El 30 de marzo va a embarcar. Listo. Entonces tenemos aquí. Primero, booking. La fecha del booking es 15 días antes, entonces 15 de marzo menos 15 es la fecha del booking. Fecha real de booking, ¿cuándo la cumplió? Imaginamos que sí cumplió, ya bueno, fue 15 de marzo, entonces no hay demora. Listo, no hay demora. El siguiente es envío de documentos draft. Y rotulado. Paréntesis, es draft. Listo. Ya. Acá ponemos cuando fue real. Nuestro requerimiento es cuándo. ¿Cuándo deben enviar? 5 días antes de la fecha de embarque del ETD.
tiene que enviar los documentos el 25 de marzo. ¿Cuándo los envió? El 27 de marzo. O sea, estamos hablando de más o menos 2 días de retraso. Parte del proveedor. Ahora, fecha de embarque. Porque una cosa es el ETD, que es el Estimate Time Departure, que no es una fecha de embarque confirmada. Pero una vez que la nave zarpe, ya podemos llenar nuestra fecha de embarque. Digamos que salió el 1 de abril. No ha salido el 30 de marzo, va a salir el 1 de abril porque se ajustó, de repente ahí no había salida de ese puerto, en fin. Ahora, si es carta de crédito, como dice el caso, ¿no? Carta de crédito, presentación de documentos al banco. Listo. Presentación, acá tenemos que ponerle. Presentación. Pero fecha real, ¿no? Listo. ¿Cuándo debe presentar al banco? 15 días máximo de la fecha de embarque. 16 de abril. ¿Cuándo lo presentó? El 20 de abril. Demora. Listo, acá le cambiamos, le ponemos formato de celda número. Listo. 4 días de demora. Ok, 4 días de demora. Y así nosotros vamos a ir llenando justamente. Por eso les decía, al término, y eso lo vamos a ver de todas maneras cuando lleguemos a la última etapa del proceso de embarque, al término, nosotros deberíamos tener totalmente ahí una sábana. Es lo que nosotros decimos es algo usual que solemos decir nosotros en comercio exterior cuando hacemos seguimiento. Sea seguimiento de preembarque, seguimiento de tránsito, seguimiento de nacionalización, porque cada uno tiene sus propias tareas. Entonces, por ende, nosotros siempre hablamos de una sábana, ¿no? Pero no es una sábana, es un Excel. Y ese Excel tiene toda la información detallada, cada actividad, con sus fechas. Y es así, solo así que nosotros vamos a poder revisar el cumplimiento del proveedor, si el proveedor cumplió, si el proveedor no cumplió, en fin, con las fechas pactadas. Eso es importante. Bien, es interesante que ustedes lo vayan armando según su proyecto también. De hecho, es lo que más nos interesaría, porque son justamente ustedes que van a emprender y los que van a tener sus propios requerimientos. ¿Ok? Muy bien. Solo me queda agradecerles por su atención. Ya estamos trabajando una serie de casos, serie de casuísticos en cada uno de los cursos que comparte CAMEX, bueno, con mi persona. Tenemos una serie de casos y siempre van a encontrar la información, la compartimos por redes sociales, también está dentro de la plataforma y bueno, no me queda nada más que decirles que nos vemos próximamente en el siguiente caso de el curso de analista de comercio exterior.